Tal vez los que no me conocen, mi nombre es Jorge Acevedo, eh, pues hermano aquí de la iglesia en Suba. Pues ahorita con Bitácora tenemos este espacio para estudiar un poco, hacer como un pequeño estudio sobre las perfecciones de Dios, ¿no? Generalmente las personas lo llaman o lo llamamos los atributos de Dios, pero como la palabra más correcta sería como las perfecciones de Dios. Entonces vamos a estar un tiempo pues los jueves viendo como algo muy preliminar de este tema. Entonces hoy es como la primera clase, vamos a hacer como una pequeña introducción y confiando en el Señor pues vamos a ir avanzando pues paso a paso. Pues igual cualquier pregunta o todo, pues el espacio está abierto para compartir, para preguntar y entre todos pues vamos aprendiendo, vamos edificando. Quisiera hacer una pequeña oración para poner este tiempo pues en las manos del Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias en este día, gracias por concedernos el don de la vida, Señor. Gracias por tu ayuda, tu socorro, tu gracia, tu paz, una bienaventuranza para con nosotros. Queremos poner este tiempo, Señor, este pequeño estudio para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes, para que tú nos reveles más de ti, para ser llenos y maravillados de ti. Cada día podamos honrarte más y más, servirte en todas las cosas. Danos luz, claridad y disposición para tus asuntos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces voy a compartir pantalla, yo creo que sí puedo. Y por acá. Entonces me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor. Que como- espérate, lo pongo aquí. Listo, ya están viendo la primera pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí. Ah, ok, listo. Entonces las perfecciones de Dios. Sí, vamos a ver algo sobre unos principios básicos sobre este tema, porque claramente es muy profundo cualquier tema o estudio que hagamos en cuanto a Dios, ya sea en cuanto a su persona, en cuanto a su obra, ¿sí? En cuanto a sus pensamientos, su corazón, sus planes. Necesitamos y siempre vamos a requerir de gran y de mucho tiempo. De hecho, toda nuestra vida está basada en conocer a Dios, ¿sí? Entonces, quisiera en esta primera clase leer algunos versículos. Y mira este primer versículo que encontramos en Isaías 40:28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces miremos este versículo tan impresionante como el profeta nos está redarguyendo si hay algo que nosotros no hemos oído acerca de Dios, ¿sí? Algo no solo en cuanto Él es, como acá que dice que es eterno, sino también en lo que Él hace, en que Él crea. Y también algo en cuanto a su ser, que dice no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y mira, su entendimiento, no hay quien lo alcance. Entonces, en este primer versículo nosotros podemos ver que hay cosas de Dios que el ser humano necesita conocer. Claramente las personas que no han conocido a Dios, no han conocido a Cristo, necesitan acercarse, estar a los pies del Señor, pero aún nosotros ahora como creyentes hay cosas
que nuestros oídos deben recibir. Hay cosas que nuestros ojos deben ser abiertos para ver mucho más allá, ¿sí? Porque tal vez en nuestro crecer en el Señor, en nuestro crecer cristiano, podríamos llegar a estar en un nivel muy bajito, donde de Dios simplemente sabríamos que Dios nos ama, ¿sí? Y ya. O podríamos conocer un poco más que Dios nos ama, pero que Él ha dado a su Hijo en rescate a nosotros, ¿sí? O conocer un poco más y es darnos cuenta que Dios tiene un paquete, ¿sí? Tiene todo un gran depósito para darnos. Siempre hay algo más y más que conocer. Entonces, una primera exhortación es preguntarnos si hay cosas que tal vez no hemos escuchado de Dios. Y seguramente nuestra respuesta debería ser que sí, que hay muchas cosas que no hemos escuchado de Él, ¿sí? Y es claramente y obviamente como estamos en una condición de pecado, ¿sí? Que nuestro entendimiento, el que tenemos ahorita, nuestra capacidad física, mental, espiritual, ¿sí? No va a ser suficiente para comprender hoy en día todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Pero aún así, Dios ha sido tan bueno que Él ha preparado de herramientas y de cosas para que el ser humano pueda profundizar cada vez más en Él. Hay otro versículo aquí en Romanos que dice, Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces mira que en las cosas de Dios hay una gran profundidad, ¿sí? Y en las cosas de Dios hay riquezas, hay tesoros. Pero ¿qué tipo de riquezas? Mira, aquí dice sabiduría y ciencia de Dios. O sea, no solamente hay cosas en las cuales nosotros debemos saber y conocer, humanas, terrenales, sino aún cuanto más las celestiales, las espirituales, y aún cuanto más aquellas que nos hablan de Dios mismo, de su ser, de su persona, de su esencia. Eso nos va a ayudar mucho a conocernos, ¿sí? Entre más conocemos a Dios, entre más conocemos de Dios, más conocemos de nosotros mismos, más conocemos y podemos entender el porqué y el cómo de las cosas, ¿sí? Y claramente nosotros vamos a llegar a ser cada vez más sabios, ¿sí? Y cada vez más llenos de estas riquezas que Dios tiene para nosotros. O sea, no es algo sencillo, ¿sí? No es algo, como decimos, que pues precisamente por eso la palabra dice, oh, profundidad. O sea, aquí Pablo está como maravillado de cuán profundo, de cuán grande es el depósito de lo que hay para conocer, para saber acerca de nuestro Dios. Sí, cosas en cuanto a Él, cosas en cuanto a lo que Él hace, cosas en cuanto a su corazón, sus pensamientos. ¿Sí? Entonces mira que en Jeremías también dice, Jeremías 9:23, así dijo Jehová, mira, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ay, mira, este versículo debe ser clave en nuestra vida, hermanos, porque nosotros podemos hacer y tener muchas cosas en esta vida, en esta tierra, aún cosas dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de nuestra vida espiritual, de las cuales nosotros podríamos sentirnos orgullosos, ¿sí? En las cuales, como dice acá, nos podríamos gloriar.
en qué tanto sabemos, qué tan sabios somos, ¿sí? Qué tan valientes somos, qué tan ricos somos. Pero mira que la palabra nos hace una exhortación y aún cada vez cuando estudiamos algo del Señor, ¿sí? Cuando queremos profundizar algo más del Señor, todo esto debe estar acompañado con una dosis de humildad, de sencillez, de reconocer que lo que hacemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que vivimos, lo que tenemos, todo debe ser para la honra y para la gloria de Dios. No solamente para nosotros, por nuestra necesidad, por nuestro gusto, por tener más sabiduría, entendimiento, no, sino para la honra y la gloria del Señor. Pero si en algo debemos alabarnos, si en algo debemos gloriarnos, mira, es en esto, es en entender y en conocer a nuestro Dios. Por eso dentro de la teología, ¿sí? Existe esta pequeña parte en la teología propia que es hablar de los atributos, de las perfecciones de Dios. ¿Para qué? Pues para conocerlo, para conocer nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cómo es Él? ¿Sí? ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo las revela? ¿Cómo actúa? ¿Sí? Las características de su ser, de su esencia. Entre más conocemos a Dios, como decíamos, más lo vamos a valorar también. Más le vamos a amar, más le vamos a respetar, más vamos a conocernos a nosotros mismos y nuestra condición y nuestro papel delante de Dios. Porque muchas veces nuestra actitud en la vida, nuestra actitud dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, está de una forma errada porque no hemos aprendido a tener la actitud, ¿sí?, correcta delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque claramente no le hemos conocido. Si conociéramos cuán grande, por ejemplo, es su poder, ¿sí?, que Él es capaz de todas las cosas, seguramente confiaríamos más en Él, ¿sí? Si conociéramos cuán importante es Él, cuán poderoso, cuán respetable, ¿sí?, nosotros también le respetaríamos un poco más, porque nuestra relación con Dios es una relación vertical, ¿sí?, en la cual Él está sobre nosotros, ¿sí? Él es mayor que nosotros en cualquier característica, poder, autoridad, ¿sí? No lo podemos tratar de tú a tú, por decirlo de cierta forma, ¿sí? De igual a igual, porque nosotros no somos iguales a Él, ¿sí? Aunque Él ha compartido ciertas cosas de su naturaleza. Entonces mira que entre más le conocemos, también vamos a entenderlo. Vamos a entender un poco el por qué Él hace ciertas cosas, el por qué las hace de cierta manera, ¿sí? Muchas veces las personas del mundo y aún nosotros como creyentes nos preguntan, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué, Dios? ¿Pero por qué esto? ¿Sí? Entonces, siempre que hay un por qué es porque falta un entendimiento de algo. Pero la plenitud de todo entendimiento es Cristo, es nuestro Dios con sus planes, con su forma, con su ser, ¿sí? Y claramente una muestra de madurez es que nuestra gloria es gloriarnos. Uno se gloria muchas veces en lo que se siente más orgulloso, en lo que uno se siente más seguro, ¿sí? Como precisamente es la sabiduría, el sentirse fuerte, valiente, el tener riquezas físicas. En eso se gloria el mundo, ¿sí? Cosas van. Pero nosotros, si nuestro mayor tesoro es Dios, si nuestro mayor tesoro es el Señor y sus cosas, nuestra alegría, nuestro fundamento va a estar en Él, va a estar fundamentado en Él. ¿Y por qué todo esto? Porque hay cosas que Dios quiere y nosotros en realidad no queremos. Y en esto hay que ser honesto, porque muchas veces nosotros decimos que queremos la voluntad de Dios, que queremos cosas de Dios. Y en la realidad en nuestro corazón y en nuestra mente es otra. Y parte de nuestro crecer y nuestro caminar cristiano es ir aprendiendo a querer las cosas que también nuestro Dios quiere y quererlas como Él la quiere, en su forma y en sus tiempos. ¿Sí? Siempre hay un llamado del Señor a continuar en el camino hacia Él, a estar fundamentados, a crecer.
En Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová. Claramente algo que nosotros siempre vamos a necesitar es volvernos a nuestro Dios, que nuestra mirada siempre esté mirando hacia Él, que nuestro corazón con sus luchas, sus pensamientos, sus decisiones siempre se vuelvan al Señor. Sí, porque nuestros caminos son otros, nuestras formas, nuestros métodos, ¿sí? Aún dentro de las cosas del Señor. A veces nos gusta es adorar de cierta forma, cantar de cierta forma, evangelizar de cierta forma, enseñar, llevar la palabra de cierta forma. Y el Señor también tiene su forma y su camino con cada persona, con ciertos lugares, con ciertas personas, con cierta iglesia. El Señor va llevando su forma de cómo ir edificándose. Todo siempre pues basado en la palabra. Mira, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Que claramente nuestra vida, hermanos, está delante de Dios, ¿sí? Entonces, así como la palabra llama, ¿sí? Nos exhorta a cómo conducirnos, enseñaba Pablo, cómo debemos conducirnos dentro de la casa de Dios. Claramente, aún con nuestro Dios mismo en la intimidad con Él, ¿sí? Hay una forma también de cómo debemos estar, ¿sí? Mira, y mira lo que dice Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrán a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces mira que vamos a conocer del Señor y estamos conociendo de Dios, pero cada día debemos seguir progresando y perseverando en conocer más y más, ¿sí? Hasta que nuestra alma diga, oh, profundidad de la riqueza, insondable sus juicios, sus caminos, que nuestra alma, nuestro espíritu se maravillen cada día más. Hermanos, si nuestra vida no está maravillada de Dios, de su ser, de su obra, ¿sí? De sus caminos, claramente hay una falta en nosotros de conocer a Dios, ¿sí? De conocerle, de entenderle, de amarle. Hay una falta en nosotros de ser llenos, ¿sí? Claramente estamos en un estado tal vez muy pasivo o muy pobre, ¿sí? O estamos muy nuevos, pero el Señor es bueno, que Él abre. Mira que Dios quiere ser conocido, hermano. Si no Dios, porque Dios no hubiera creado un huerto, hubiera puesto al hombre para pasear con él, para enseñarle, donde el hombre escuchara su voz, ¿sí? Mira que Dios nos ha dado por lo menos un lenguaje para comunicarnos entre nosotros. Pero es en su misericordia Él como que Él mismo entra en ese lenguaje para que nosotros nos podamos comunicar con Él, ¿sí? Nos ha dado una voz para hablarle, nos ha dado unos oídos para escucharle, unos ojos para verle, unas manos también para palpar. No solamente nuestros sentidos naturales, espirituales son para comunicarnos entre nosotros, con la naturaleza, sino aún mucho más con Él mismo. Dios se ha provisto de unos medios para que nosotros podamos tener contacto, ¿sí? Dios ha hecho una obra en la cual Él no se quedó por allá en un trono, en el cielo, en la eternidad, allá en el tercer cielo, sino que Él ha decidido venir y morar dentro de nosotros, darnos su espíritu y desde ahí como una fuente empezar a revelar y a revelar más de Él. Dios quiere ser conocido. Nosotros debemos valorar ese deseo de Dios, esa obra que Dios está haciendo. Sí, mira que en Daniel hay una exhortación, ¿no? Sí, dice Daniel 11:32, con lisonja se seducirá a los violadores del pacto. Aquí esa es como una profecía, sí, para los últimos tiempos, sí,
donde el anticristo pues empezará a seducir, a engañar, ¿sí? Pero mira esta palabra tan diciente, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y quería poner este versículo porque muchas veces en nuestra vida nosotros no nos esforzamos y nosotros no actuamos porque no conocemos, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, cuando una persona no distingue un billete falso, ¿sí? Se lo dan, lo recibe, ¿sí? No se da cuenta que tiene algo que no tiene valor, algo que no sirve, algo que es falso, no hace nada, pero piensa que tiene riqueza, piensa que tiene poder, piensa que tiene algo para adquirir cosas. Y en realidad no lo es. Cuando conozca la verdad que ese billete es falso, toda esa falsa o esa expectativa de riqueza, de poder, de conocimiento se vuelve ser. Cuán importante es conocer la verdad para conocer lo falso, ¿sí? Primeramente hay que conocer la verdad, la realidad de las cosas, ¿sí? Para poder distinguir qué es lo falso. Por eso hoy en día hay tantas falsas doctrinas, hay tantas sectas, hay tantos pastores, falsos pastores, lobos engañando a muchos hermanos, ¿sí? Porque no se enseña la verdad, pero también porque muchas personas no quieren esforzarse, ¿sí? No quieren esforzarse para proseguir y conocer y entender, ¿sí? Y claro, muchas veces ese deseo o que el espíritu nos redarguya no surge es porque nuestro espíritu está apaciguado, ¿sí? Constreñido, desanimado, ¿sí? ¿Por qué es? Porque claro, nos hace falta que nuestros ojos sean abiertos, ¿sí? Sean conocidos. Mira, ¿qué padre no quisiera que sus hijos le conocieran? ¿Cómo es él, qué le gusta, qué hace, el porqué, su historia, su vida, el esfuerzo que ha hecho, ¿cierto? Pero mira que hay una exhortación, ¿sí? Para que nos esforcemos. Vamos a tener una fuente, un poder, un depósito entre más conocemos de nosotros. Sobre todo para, mira, cuando vengan estos tiempos donde habrá gran engaño, donde habrá gran tribulación, ¿sí? Muchas veces nosotros nos angustiamos más de lo debido, padecemos más de lo debido, ¿sí? Nos afanamos más de lo debido, ¿sí? Porque claramente como cristianos, como seres humanos, vamos a tener días de dolor, de tristeza, de angustia, pero muchas veces sufrimos y padecemos más estas cosas porque no hemos conocido y vivido verdaderamente a cómo es nuestro Dios. Y aunque claramente estamos en un caminar, en un proseguir, entre más avancemos en este conocer, que en esta revelación de Dios aumente más en nosotros, más vamos a confiar, más vamos a descansar, más vamos a disfrutar y a gozarnos del Señor, de sus riquezas, de su misericordia, de su juicio, de su justicia, ¿sí? Vamos a conocer todo lo que Él es, todo lo que Él hace. Entonces, mira, quería dar a conocer, bueno, a recordar un poquito, pues que esta parte de los atributos de las perfecciones de Dios hace parte de la teología propia. Y la teología propia es el estudio, ¿sí? Las palabras sobre Dios, pero que Dios mismo da de él. Y eso es importante porque muchas veces nosotros quisiéramos meter nuestra opinión, nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestro sentir, nuestro parecer. Ese es un primer error en cuanto a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se deben medir, se deben hacer y analizar desde lo que Él mismo ha dicho y ha revelado, ¿cierto? Como dice acá,
Teología es la consideración acerca de las palabras de Dios, tanto acerca de sí mismo, teología propia, como el depósito de las cosas que Él ha revelado. La teología cristiana es el estudio de la revelación divina en la Biblia. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, debe estar bajo el fundamento que es algo que Dios mismo ha revelado. Las falsas doctrinas surgen cuando la sabiduría humana entra a concluir o a definir cosas que Dios no ha dicho ni ha revelado. ¿Sí? Entonces, siempre, todo estudio, aun cuanto más cuando vamos a hablar de las perfecciones de Dios, debe ser desde el ámbito de lo que Él mismo ha revelado en su palabra, ¿sí? No algo que nosotros supongamos, pensamos, no, sino claramente es lo que Él mismo ha revelado de sí mismo, ¿sí? Y mira que Dios nos ha dado, nos, o no nos ha dado, Dios ha creado cosas. Y generalmente a nosotros nos gusta mucho saber en cuanto al hombre, en cuanto al universo, en cuanto a la naturaleza, los animales, la planta. En lo que más invierte tiempo el ser humano es estudiar en cuanto a la creación, ¿sí? Pero la creación no es el fin de las cosas, sino el fin de las cosas es Dios mismo, su honra, su gloria. Entonces, si algo debemos conocer, claramente es acerca de Dios mismo, ¿sí? Pero Dios ha querido revelar todas las cosas en su Hijo. Entonces, cuando estudiemos la palabra en el Señor Jesús, en Él es donde vamos a encontrar principalmente los atributos de Dios manifestados, esos atributos que Él nos comparte y algunos que no nos comparte tanto, ¿sí? Porque claramente Dios tiene un nombre, ¿sí? ¿Sí? Dios tiene una imagen, ¿sí? Que es su Hijo Jesús. Y al nosotros conocer a Jesús vamos a poder también diferenciar de los falsos dioses, de los llamados dioses de otras religiones. Y uno va a encontrar que hay perfecciones que solamente el Señor Jesús tiene, ¿sí? Porque mira que aunque hay personas que se hacen pasar, dicen, son blasfemias, dicen que ellos son Jesús, otras personas que han dicho que son Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar estas perfecciones, nos vamos a dar cuenta que tal religión o tal Dios de cierta religión, ¿sí? O tal falso profeta en realidad no cumple esta perfección, por lo cual está descartado, ¿sí? De estar en la posición o el título de ser Dios, por decirlo de cierta forma. Entre nosotros más estudiamos las perfecciones de Dios, más vamos a conocer que verdaderamente nuestro Señor Jesús es el Dios verdadero, es el único y sabio Dios, ¿sí? Entonces, entrando un poco ya en esta introducción al tema, mira, los atributos de Dios son características, son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza, ¿sí? Mira, el término perfecciones, ¿sí? Derivado de la palabra griega aretas, virtudes, que aparece en Primera de Pedro 2.9, funciona mejor que atributos. Por cuanto perfecciones especifica que las características de Dios son todas perfectas y distinguen intrínsecamente al Dios que es perfecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de perfecciones, sí, estamos hablando que todos sus atributos, sus virtudes ya son perfectas, ¿sí? O sea, es una palabra mucho más completa. Las perfecciones de Dios son características esenciales de su naturaleza. Ah, mira, cuando estudiamos las perfecciones de Dios, estamos estudiando, ¿sí? Esas características que Dios tiene en su esencia, en su naturaleza. Por eso es que ya podemos ir filtrando una falsedad, ¿sí? Un falso Dios, ¿sí? Porque alguien que no cumpla eso, sí,
es porque entonces no tiene cierto aspecto en su naturaleza, por lo tanto no puede ser Dios. Pero cuando estudiamos una perfección de Dios, entonces estamos entrando a conocer algo de su naturaleza, su característica, de su esencia, ¿sí? Puesto que tales características, mira, son necesarias, o sea, no pueden faltar para su naturaleza. Todos sus atributos, mira, son absolutamente perfectos, ¿sí? El ser humano puede tener ciertos atributos, pero claramente nosotros no son perfectos. El Señor nos está moldeando, nos está enseñando, nos está capacitando. Si estamos creciendo, estamos siendo perfeccionados. Pero nosotros claramente no son absolutamente perfectos estos atributos, ¿sí? Pero en Dios sí, en el Señor sí. Y por ello se denominan correctamente perfecciones. Por otra parte, ya que estas perfecciones son esenciales a la naturaleza de Dios, si alguna de ellas fuere negada, mira, Dios no podría ser Dios, ¿sí? Esto antes nos ayuda a estar más seguros en la verdad de que nuestro Dios es el Dios verdadero, ¿sí? Atributo es la perfección divina propia de Dios que le distingue y afirma como Dios, revelado en la Escritura y capaz de ser manifestado a sus criaturas. Entonces mira cuán hermoso es Dios, que Él tiene ciertos atributos que son perfectos, ¿sí? Que nos enseñan cosas de su esencia, de su naturaleza como Dios, ¿sí? Pero que Él no solo se las dejó para sí mismo, sino que Él ahora nos las ha dado a conocer. Eso es algo muy precioso de Dios, que Él ha dado y está dando a conocer ciertas cosas de su esencia, de su naturaleza, para que nosotros entendamos, conozcamos. Y entre uno más conoce, más confía, más valora, más ama, más respeta, más se maravilla. ¿Sí? Y de hecho, mira que el apóstol Pedro, ¿sí? En primera de Pedro 2:9, dice, más vosotros, hablándole al pueblo, a la iglesia, a nosotros. Sí, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Esta palabra virtudes es la que el texto que acabamos de leer nos dice que queda mejor la palabra perfecciones. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces mira que ahora Dios no solamente quiere que lo conozcamos para que nos maravillemos de él, ¿sí? Sino para que ahora nosotros también anunciemos, ¿sí? Las virtudes. Nosotros que antes estábamos en tinieblas, en pecados, en maldad. Y ahora fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos nacido de nuevo. Ahora somos del pueblo de Dios. Ahora también tenemos una tarea, ¿sí? Y es dar a conocer, y es anunciar. Porque mira, ¿qué podríamos evangelizar nosotros? ¿Qué podríamos enseñar nosotros? ¿Qué podríamos compartir a aquellos que todavía no han conocido a Dios si nosotros no conocemos estas virtudes? ¿Sí? Si nosotros no hemos profundizado en estas riquezas de la sabiduría, si nosotros no hemos entendido un poquito más, un poco más del ser de nuestro Dios. ¿Cierto? Entonces mira que hay una exhortación no solamente para no ser engañados, sino algo más y es para dar a conocer, es para manifestar, ¿sí? Y es para revelar estas perfecciones. ¿Y de quién? Pues de aquel del Señor Jesús que nos llamó. De las tinieblas a su luz. Ahora estamos en luz. En nuestros ojos ya está la capacidad, en nuestro entendimiento por el Espíritu Santo ya está la capacidad de recibir y entender las revelaciones que Dios hace de sí mismo. Hermanos, eso es un gran privilegio.
Y esto es un gran tesoro para nosotros. Entonces, estas virtudes, estas perfecciones, ¿sí? ¿Dónde encontramos la fuente de conocimiento acerca de las perfecciones de Dios? Se van a decir, ahora, ¿dónde? ¿Dónde las puedo conocer? ¿Dónde puedo conocer y aprender más de Dios? Bueno, entonces hay dos. La primera, pues las escrituras, ¿sí? Y la segunda es claramente, pues, en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Entre más relación tenemos de Él, Él nos va a ir revelando cosas y vamos a ir aprendiendo de sus perfecciones, ¿sí? Entonces, las escrituras, el único método divinamente asegurado. ¿Por qué la palabra asegurado? Porque claramente van a ver, y el hombre, como decíamos, se ha inventado, ¿sí? Aún otros métodos para conocer a Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen, no, me voy a ir a una cueva y allá voy a estar solo y voy a meditar y voy a meditar y voy a poner mi mente en blanco para, ¿sí? No, esas son falsedades, son falsos métodos para conocer a Dios, ¿sí? El único y verdadero método es a través de la palabra, ¿sí? Que Él nos ha dado. Mira, si tenemos en cuenta que estas perfecciones son características de Dios, no pueden ser descubiertas ni definidas por el hombre. O sea, claramente nosotros no podemos inventarnos, ¿sí? ¿Cómo es que se va a conocer a Dios? ¿Sí? No pueden ser definidas por nosotros. Porque nosotros, mira, sobre todo en su depravación, como decíamos, porque el hombre está bajo pecado, ¿sí? Porque el hombre no puede por sí mismo conocer del todo a la divinidad. O sea, en nuestras propias fuerzas no podemos llegar a conocer a Dios. Es Dios quien ha de revelarse para que el ser humano pueda conocer con seguridad algo de Él, incluida sus perfecciones. Sí, como le dijo el Señor Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Dios mismo el que se da a conocer porque nuestra capacidad no da, ¿sí? No da para conocer el poder y la profundidad de lo que Dios mismo va a dar. Es Él el que debe abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, ¿sí? Aún Él, es Él el que nos da la fe para recibir aún aquellas cosas que no entendemos y que seguramente no vamos a entender completamente, pero por fe las aceptamos. Dios se ha revelado en la naturaleza, ¿sí? Pero la humanidad corrompe este conocimiento, ¿sí? Entonces, como la palabra dice, los cielos anuncian, cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Pero entonces el ser humano corrompido empieza a alabar a la naturaleza, ¿sí? Entonces dicen que la naturaleza es Dios, que van a ser uno con la naturaleza, que la madre naturaleza y elevan, ¿sí? Van corrompiendo aún aquellas cosas que hablan de Dios y que revelan algo de Él, ¿sí? El ser humano corrompe el conocimiento, el verdadero conocimiento. Solo las escrituras consignan la revelación sobre Dios y sus perfecciones. Solo las escrituras consignan la revelación sobre Dios y sus perfecciones, aunque esta información no es exhaustiva, sí es veraz, puesto que está en el texto inspirado de las escrituras. Pues claramente, decíamos, es tan grande el depósito que lo que nosotros podemos ir conociendo es algo plenamente preliminar, o sea, porque nuestro Dios es tan eterno, es tan sublime, que la medida es infinita, ¿sí? Entonces, por medio de la escritura, del texto inspirado, donde Dios ha ido revelando cosas de su naturaleza, de sus perfecciones, ¿sí? Pero también en nuestra vida práctica nosotros vamos a ir conociendo y viviendo ciertas perfecciones de Dios. Mira, relación con la esencia de Dios. La esencia de Dios es idéntica a sus perfecciones. No hay ninguna distinción fundamental entre la esencia de Dios y sus perfecciones.
ni tampoco entre esta. Mira, cada perfección caracteriza toda la esencia de Dios sencilla y eternamente. Es, es decir, Dios es lo que tiene. Mira, no solo posee amor, justicia y bondad, sino que es eterna, completa y plenamente es estas cosas. Dios es eternamente todopoderoso, plenamente santo y amoroso. O sea, no es que Dios tiene un poquito de amor, que es una de las perfecciones, un poquito de justicia, un poquito de bondad, que también son perfecciones de Dios, no, sino que Él es eternamente y plenamente amor, justicia, bondad, ¿sí? No es que nuestro Dios entonces es un Dios que solo es amor y luego hay otro Dios que es solo justicia, no, nuestro Dios tiene todo eso. Por eso la frase que es decir, Dios es lo que tiene, amor, justicia, bondad, y así con todas las perfecciones. Quisiera aquí regresarme un poquito para ver una cosa. Sí, entonces es que había olvidado leer unos versículos, que me acordé leyendo estos, porque mira Juan 17:3 lo que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ay, hermano, mira, la vida eterna que es conocer a nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer durante la eternidad? Seguir conociendo las perfecciones de Dios, maravillando y aún viviendo alguna de ellas y creciendo en alguna de ellas. ¿Sí? En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mira, que seáis llenos del conocimiento. Ay, hay una medida, hermanos, debemos ser llenos del conocimiento, mira, de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ay, entonces como creyentes debemos ganar sabiduría e inteligencia. No solo sabiduría e inteligencia de las cosas naturales, que también son necesarias, que tienen cierta gloria, pero también en las espirituales. Y nos van a ayudar a que, mira, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ah, mira, cuán precioso este llamamiento. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, mira, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de que conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Nosotros estamos alcanzando ciertas riquezas en nuestro caminar cristiano, ciertas riquezas en todo este peregrinaje para conocer. Y mira que hay cosas de Dios que son un misterio. Un misterio es para revelarlo, para profundizar, para encontrar todas las herramientas, todas las pistas y conocer. Y hay un misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, hermanos, hay que, nuestra vida, debemos seguir esforzándonos para alcanzar todas las riquezas y seguir conociendo. Y entonces cuando leía eso también me acordaba ahí en Hechos 8:30, la historia así de Felipe y el eunuco, cuando Felipe se le acerca y este personaje estaba leyendo el profeta Isaías, y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y mira que aún nosotros debemos hacernos esa misma pregunta. Cuando leemos la palabra, ¿estamos entendiendo lo que leemos? Y ahora, ¿cuánto más en cuanto a Dios? Como decíamos, entendemos cosas, el ser, las perfecciones de nuestro Dios. ¿Sí? Y mira que él le respondió y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces nosotros también debemos pedirle al Señor y aún a nuestros hermanos con los que reunimos, los que nos enseñan, pues
como decíamos, con humildad, pues también que nos enseñen, ¿sí? Necesitamos ser enseñados. Por eso es que en este caso, pues nuestros hermanos de Bitácora han abierto estos espacios para estudiar ciertas cosas como cristología, ¿sí? Ahorita que estamos viendo este tema de las perfecciones de Dios. Mira que hay varios versículos que nos están llamando al conocimiento, a conocer. Y ahora ya entrando el tema, vemos que esto nos habla directamente de la esencia y la naturaleza de Dios. Y como decía la palabra, si en algo debíamos gloriarnos, maravillarnos, pues es claramente este punto. Entonces ya para ir terminando, ¿sí? En esta pequeña introducción, vamos a ver que entonces que las perfecciones de Dios, mis queridos hermanos, entonces se pueden dividir en dos grupos, ¿sí? Las perfecciones absolutas, sí, y las relativas. Entonces, las perfecciones absolutas, sí, son las que se llaman incomunicables, ¿sí? Y las perfecciones relativas son las que se llaman comunicables. O sea que existen dos grupos, las perfecciones incomunicables y las perfecciones comunicables, ¿sí? Varios hermanos ya más estudiosos las han como clasificado de estas dos formas y bueno, es en verdad muy sabio. Entonces dice, las perfecciones incomunicables, mira, son cualidades o atributos que se encuentran únicamente en Dios o esas cualidades que siempre han caracterizado a Dios aparte de su creación y no pertenecen inherentemente a sus criaturas. ¿Sí? Un ejemplo es la inmutabilidad de Dios o la autoexistencia de Dios, ¿sí? O sea, es una perfección, es un atributo que solamente Dios tiene, ¿sí? Y aún así, hay hermanos que más adelante vamos a ver, no solo las llama incomunicables, sino la que Dios comunica menos con nosotros, ¿sí? Y otras que son las comunicables, luego las llaman las perfecciones que Dios comunica más con nosotros, las que Él nos comunica más y nos deja participar. En este caso acabamos de ver una perfección, sí, que es inherente a nosotros, que solo es de Dios, sí, la inmutabilidad de Dios, sí, o la autoexistencia de Dios, por ejemplo. Y el otro grupo de perfecciones, aquí solo las estamos definiendo muy sencillo, sí, las perfecciones comunicables, mira, son cualidades o atributos que han sido manifestadas por medio de su relación para con su creación. ¿Sí? Esas cualidades de Dios que hasta cierto grado se encuentran también en los hombres. ¿Sí? Como decíamos, Dios nos las ha comunicado. Mira, un ejemplo de un atributo relativo es el amor de Dios o la misericordia de Dios, ¿sí? Dios también tiene esta perfección. Dios es amor. ¿Sí? Pero Él nos ha comunicado el amor, ¿sí? Y ahora nosotros podemos conocer el amor, pero también recibir amor y dar amor. Recibir misericordia y dar misericordia, ¿cierto? Ese atributo Dios nos lo ha compartido, ¿sí? Y ahora en nosotros también está ese atributo. Entonces vemos que están estos dos grupos en los cuales se clasifican las perfecciones de Dios. Entonces, bueno, aquí teníamos la, la definición, pero entonces yo creo que mejor las vamos a dejar, las vamos a dejar para la próxima clase ya por la hora, porque ya nada más el nombrarlas o el definirlas un poquito más, nos demoraríamos un poquito más de los 3 minutos que ya quedan, mis hermanos. Sí, entonces digamos que esa es como una pequeña introducción, resumiendo, del llamado de Dios. Dios quiere ser conocido, Dios se quiere revelar. ¿Sí? Vimos varios versículos, cómo Dios nos llama a buscar el conocimiento,
de Él, que el conocimiento de Él es nuestra base para no perdernos, sino al contrario, para crecer, para maravillarnos, para llegar hasta la estatura del varón perfecto, ¿sí? Definimos un poco sobre las perfecciones de Dios y cómo Dios se quiere dar a conocer, a revelar, que todo viene desde la revelación de Él, ¿sí? Y que hay dos grupos de estas perfecciones, las que son comunicables y las incomunicables, ¿cierto? Y de esas comunicables hay unas que Dios nos comunica aún más, nos participa más a nosotros y otras que no tanto, ¿sí? Entonces, bueno, ya más adelante en la próxima clase vamos a definir un poco más profundo este tema de cuáles son estas perfecciones comunicables y las incomunicables y luego en la siguiente clase ya vamos a ir viendo una por una, vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿sí? Para ir conociendo y vamos a ver cómo nos vamos a ir maravillando cada vez más de nuestro Dios. Entonces, bueno, amén, mis hermanos. No sé si también hay algún comentario, alguna pregunta, ¿sí? Y si no, pues bueno, ya dejamos así por ahora y terminamos con alguna oración. Si algún hermano o hermana quisiera también terminar con una oración. Carmen, muchas gracias por la clase y por la explicación. De verdad que es muy bonito y empezar a estudiar este tema. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor por tu vida y gracias al Señor por darnos la oportunidad también de poder empezar a estudiar. Entonces, bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos diste. Gracias porque pones las personas, Señor, para podernos enseñar, para poder nosotros poder aprender, Señor. Gracias por el depósito que pones en los hermanos, Señor, por los llamados que haces, Señor, para que sea edificada tu iglesia. Te agradecemos por esta noche, ponemos delante de ti el resto de la noche, que seas tú bendiciendo nuestro descanso, Señor, y te pedimos también por el día de mañana, para que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amén, sí, Señor. Nos ayude y vamos a ir aprendiendo, también comentando entre nosotros, preguntas. El Señor nos va Ujú. enseñando.